En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Lo que yo entiendo del espiritualismo. Este es un trabajo en el cual hago un estudio y un análisis de lo espiritual a como yo lo entiendo, analizando cátedras, pasajes de la Biblia y un poco de la ciencia. Y relaciono estos pasajes de la Biblia con las cátedras del Divino Maestro, con la ciencia y con lo que nos dice nuestro Padre Eterno. Lo analizo, lo junto, y este es un análisis mío, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo que nos vienen a decir y a explicar. Estudia, analiza y desmenuza. Es algo que siempre nos dicen y es algo que hice. Tal vez es un poco repetitivo, pero escúchalo con calma, tómate tu tiempo, y si puedes escucharlo tranquilamente, le vas a entender un poco más. No ocupo palabras adornadas o confusas, las cuales son muy comunes en todo tipo de audios o videos. Mi objetivo es plasmar lo que yo pienso, lo que yo creo, mi análisis. Que lo que yo pienso y lo que yo analizo no se quede en el aire, que esto no se quede en una buena intención, que no se quede en mi mente. Quiero compartirlo con los demás. Quiero contribuir con este libro, aunque sea un poquito a que entendamos lo que es la verdadera esencia de Dios. Ese es mi objetivo. También entiendo que tú, como seguidor de este canal, tal vez no te guste la mecánica de estos audios. Pero no lo hice para complacer a nadie, no lo hice para quedar bien con alguien, ni para que alabes estos audios o me estés alabando a mí. No, mi intención es que comprendas, analices y estudies lo que está aquí, lo que yo te digo. Que esto te ayude en tu evolución espiritual y por añadidura en tu evolución material. Eso es lo que pretendo. ¿Por qué tendríamos que esperarnos a que fallezcas y luego se desprenda tu espíritu de tu materia para que tengamos que ubicar a tu espíritu en el momento y en el lugar en el que se encuentra? ¿Por qué no ubicar a tu espíritu y a tu materia al mismo tiempo? Ahora que tiene vida tu materia y el espíritu aún está contigo. Esto no es unos audios de ciencia. Estos no son videos de novela. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un cuento. Esto no es fantasía. Esto es un análisis escrito por mí de lo que yo creo que es la obra espiritual y por lo tanto lo que yo creo que es la verdadera esencia de Dios. Busca las enseñanzas, busca el aprendizaje, busca lo bueno. Si algo no te gusta, hazlo a un lado. Céntrate en las enseñanzas de este video. Estos son los mandatos de Dios. Céntrate en las enseñanzas de esas palabras. Yo con esto no quiero sentirme superior a nadie. No, solo es un análisis. No tienen por qué enojarse por lo que aquí les digo. Solo es un análisis. Cada quien tiene su libre albedrío y puede tomar las enseñanzas o simplemente criticar y ver las fallas, sin importar y sin analizar lo que aquí se está diciendo, sin ver lo que se enseña en estos videos. Solo es un análisis. Cada quien tiene su libre albedrío y puede tomar las enseñanzas o simplemente criticar estos videos y ver sus fallas, sin importarle y sin analizar lo que aquí se escribió, sin ver lo que se enseña en este video. Tranquilidad y paciencia. Abre tu mente espiritual y material a la hora de escuchar estos audios, ya que con mi análisis voy más allá de lo que están acostumbrados a escuchar. No pongo a nadie como ejemplo, ni lo expongo por sus actos. Tampoco soy ejemplo de nadie ni para nadie. Tampoco cuento mi vida porque no es correcto. Solo soy un simple mortal. Solo soy un espíritu más en busca de su evolución.
lo que yo entiendo del espiritualismo. Eso es lo que dice el título, y eso es lo que trataré de transmitirles a ustedes por medio de estos audios. Para empezar, tengo que aclarar una cosa. Yo, Alfonso Pérez, desde que tengo uso de razón, siempre había profesado la religión católica, ya que así me lo enseñaron mis padres, mis abuelos, tías, tíos, los vecinos. Todos los que estaban a mi alrededor, todos eran católicos, lo cual en ese entonces me parecía de lo más normal que pudiera existir. Llegué a ser todo un católico durante 45 años. Asistí a misa todos los domingos. Bueno, gran parte de los domingos sí fui a misa. Hasta que llegó un momento en el que ya no me llenaba el ir a misa. Ya no me satisfacía. Ya no le encontraba sentido a todo lo que se decía y se hacía en ese lugar. Veía a mi alrededor y veía mucha falsedad, mucha incongruencia, mucha hipocresía. Entonces ya no le encontraba sentido. Pero esto no nada más pasaba en la religión católica. Tuve la oportunidad de ver otras religiones y era lo mismo. En todos lados encontré esa hipocresía, esa falta de estudio, ese aprovechamiento que tenían los dirigentes hacia las personas que llegaban a esos lugares. Fue como empecé a estudiar. Primero empecé a leer la Biblia, y así estuve un buen tiempo leyendo la Biblia, la cual me pareció un tanto interesante. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de los católicos, ni de los hermanos separados a como les nombran ellos, que son los de otras religiones. Llámese como se llame. Yo no estoy en contra de nadie, porque no es correcto. Me estaría contradiciendo yo mismo al ser así, y eso es algo que no tengo que hacer, porque ya bastante ha sufrido la humanidad por los malos entendidos y por la necedad de los mismos dirigentes de esas religiones, como para que yo todavía haga más alboroto y quiera cambiar al mundo sin haber cambiado yo. Yo no vengo a implantar algo nuevo. Yo no quiero crear confusiones. Yo no quiero hacer la guerra con nadie. Ni vengo a decir qué religión es buena y cuál religión es mala. No, yo no quiero hacer eso. Eso a mí no me corresponde. En estos momentos estoy apartado de toda religión. No pertenezco a religión alguna. Creo en Dios como uno solo y verdadero, y que lleva por nombre Jehová, al cual ustedes conocen con el nombre de Yahvé, Adonai, Alá, el gran arquitecto. Tantos nombres que le han dado a Dios, cada quien a su manera, cada quien a lo que cree, cada quien a lo que le dijeron o le enseñaron. Es el mismo Dios, solo que cada quien le ha puesto diferente nombre. Creo en Jesús como Hijo de Dios, que vino a este mundo terrenal a morir por nosotros. Pero analizando, creo que el término correcto es: Jesús vino a este mundo terrenal a enseñarnos el camino para llegar a Dios. Jesús no es Dios, ni Dios vino en el cuerpo de Jesús. Jesús vino a enseñarnos que a quien debemos amar y adorar es a Dios. Creo en María, la madre del cuerpo de Jesús. Solo es la madre de ese cuerpo, no es la madre de Dios. Creo en Elías, que es el más grande de los profetas y que ahora tiene una misión muy importante para la ubicación de la humanidad. Y digo que estoy apartado de toda religión porque creo que las religiones están viviendo una etapa de confusión, una etapa en que la humanidad ya no es la misma que hace unos años, a la que podían engañar. Ahora la humanidad ya cuestiona, ya no se queda callada, ya señala las malas acciones de los dirigentes de esas religiones. Ahora la humanidad ya investiga. Entonces me aparto de toda religión, porque me entró la curiosidad de saber más acerca de lo que en realidad es Dios. ¿Y cómo puedo saber más? Leyendo, investigando. No acepto las 1001 fantasías que existen alrededor de las religiones. Todo tiene un motivo y un porqué.
Yo sí creo que Dios se ha comunicado con sus elegidos a través de los siglos, pero todo se ha malinterpretado, todo se ha confundido o todo lo han puesto a favor de unos cuantos. Entonces tengo que leer, y así empecé a leer la Biblia, empecé a investigar y a comparar la ciencia con la Biblia. Empecé a hacer deducciones y a hacerme más preguntas, y cada vez estaba más enredado. Entonces vi que no era posible gran parte de lo que está escrito en la Biblia. Entonces fue que conocí un recinto espiritual. Empecé a asistir y a conocer de qué se trataba. Al principio lo vi como en todas las religiones, con muchas fantasías, los dirigentes sin aplicar lo que enseñaban. Como en cualquier religión había un completo desorden. Las guías por su lado con su soberbia y otras personas haciendo la labor de las guías. Y al final de todo un gran pleito, no a golpes, pero sí con habladas y enojos. Y así se produjo una separación. Y la mayoría se quedó en ese recinto espiritual. Solo unos poquitos nos trasladamos a otro lugar a iniciar un nuevo recinto. Yo era nuevo, apenas había llegado a ese lugar. Tenía como 3 meses de haber llegado a ese lugar y en sí no sabía de qué se trataba. Pero seguí el pequeño grupo que se separó para iniciar un nuevo recinto. Ya en ese lugar empecé a descubrir cosas nuevas. Es ahí donde empieza mi análisis, ya más profundamente. Y para mi sorpresa, en mi mente empiezan a aparecer respuestas a preguntas que yo me hacía. Pero estas respuestas no se asemejaban a lo tradicional ni a lo que todos estábamos acostumbrados a escuchar. No, estas respuestas se salían de lo convencional. Fue así que ya con lo que estaba aprendiendo en ese recinto y con lo que ya había leído de la Biblia y con lo poco que entiendo de la ciencia, empecé a mezclar todo. Y fue ahí donde comprendí que la Biblia, cualquier Biblia de cualquier religión, están mal traducidas, están mal analizadas y están mal enseñadas. Fue ahí donde entendí que mucho de lo que se dice en la Biblia son pasajes, que a la vez son parábolas, ejemplos, que en ese entonces les ponía Dios para que lo entendieran de cómo habían sido las cosas y cómo deberían de ser en el futuro. Solo que Dios no contaba con la poca o nula capacidad del análisis humano, y la humanidad se quedó con lo que se dijo en esos momentos, y así lo estableció como cierto y verdadero, y que no debería de haber cambio alguno a lo que ya estaba escrito, cuando solo era una parábola, solo era un ejemplo. Mi mente se llenaba de respuestas y más respuestas. Me ponía a pensar en algo y en mi mente aparecía algo similar, pero explicado de diferente manera. También estas respuestas que estaba encontrando y que me llegaban a mi cabeza, me hacían entender y comprender el significado de varios de esos ejemplos. Varias de esas parábolas las entendía mejor, pero ahora vistas de una manera diferente, desde un ángulo no visto con anterioridad, en donde coincide lo religioso con lo científico y donde todo se hace más coherente y aceptable. Cuando llegué aquí a la espiritualidad, me dio por grabar las cátedras y después pasarlas en escritos, los cuales aún conservo, leo y analizo. Después de eso me nació la idea de escribir mis análisis, porque llegó el momento en que al leer algo o de escuchar alguna cátedra, me llegaba a la mente un análisis, me llegaba una interpretación de eso que escuchaba o leía. Y así empecé a escribir mis análisis. Pero quiero dejar en claro que lo que yo les transmita en estos análisis es lo que yo creo y pienso. Claro, busco referencias en cátedras, en la Biblia y en la ciencia. Todo es análisis mío, todo es investigación propia, todo es una mezcla de la vida diaria, de lo que está escrito en la Biblia y de lo poco que yo entiendo de la ciencia. Mezclo todo esto y saco una conclusión mía. Subrayo esta frase, conclusión mía, de mí.
No saco conclusiones de internet ni de ninguna otra parte. Todo esto es lo que yo pienso, y es mi análisis propio. Además, lo que yo aquí les comparto no lo van a encontrar en ningún otro lado, en otro recinto o en algún libro. Es más, ni siquiera en internet, ya que en internet no existe este tipo de análisis. Y créanme que sí he buscado. He buscado en otras páginas de otros recintos y me he desilusionado por cómo tratan a la espiritualidad. Es por eso que yo en mis análisis trato de ver a la espiritualidad desde un punto de vista de mi espíritu. Esto me ha costado varios años. No he querido compartirlo por el simple hecho de que toco temas muy sensibles. Y sé que hay muchos que no les gusta tocar esos temas sensibles que ya están muy arraigados. Pero es mi forma de ver el espiritualismo, ya que me adentro más a fondo. Trato de hacer a un lado mi materia y me pongo en modo espiritual, si así se pudiera decir. Y al hacer a un lado mi materia y entrar en modo espiritual, no tengo compromiso con materia alguna. Entonces no trato de complacer a nadie y tampoco trato de quedar bien con alguien. Solo es mi análisis, mi opinión espiritual y es personal, porque así debe de ser. Porque así voy a entregar cuentas de manera personal. Claro que sí les voy a compartir mis enseñanzas, si ustedes así lo quieren. Claro que sí les voy a compartir mis análisis. Solo les pido que tengan su mente abierta, hagan a un lado sus prejuicios y también les pido que hagan a un lado su necedad material. Solo les pido que lo que les llame la atención lo retengan y lo analicen. Y que también saquen análisis propios. Puedo estar equivocado en algo, ya que no lo sé todo, pero me esfuerzo en hacer estos análisis. Dice el Divino Maestro, no cierres tu intelecto a todo lo que te rodea. Analízalo, estúdialo, y si tu análisis está en contra de las enseñanzas de tu maestro, tan solo quítalo de tu mente. Y si tu análisis está en favor de la doctrina de tu maestro, tómalo. Creo que todas las religiones sientan su filosofía y su creencia en un Dios, con el nombre que le pongan, cada uno. Entonces, si todas las religiones tienen un Dios como cabeza o como pilar de esa religión, entonces todo tendría que estar basado en el amor. Yo así lo pienso. El amor es el que debe de ser la columna que sostenga cada religión. Así lo creo, y creo que así debe de ser. Ahora mi pregunta es, ¿por qué la falta de amor en la humanidad? Si hay tantas religiones que supuestamente se basan en el amor. ¿Por qué tanta violencia, odio, soberbia, rencor, amargura? ¿Por qué? Cuando todo debería de ser pura felicidad. Estas son las grandes interrogaciones que me llenan la cabeza y que me hicieron primero investigar y después escribir este libro. Ahora me toca compartir lo que yo he aprendido o lo que yo entiendo de la obra espiritual a través de las cátedras del Divino Maestro Jesús de Nazaret, analizando pasajes de la Biblia y un poquito de la ciencia. Parecerá un poco descabellado, pero no. Si abres tu mente, lo podrás entender y ver la relación que existe en todo esto. Compartir sí, y en esta ocasión es a todos estos seres humanos perdidos, confundidos, los cuales no entienden lo que es la verdadera esencia de Dios, a las materias, a esta humanidad, a esa humanidad que de una u otra manera no logra entender o no quiere entender, o no puede entender, o simplemente no le interesa saber lo que son los designios de Dios, o no le interesa entender la palabra de Dios, o no le interesa entrar a este mundo maravilloso y fabuloso que es el plano espiritual, o no le interesa profundizar en la palabra de Dios, o no le interesa saber la verdad, lo real, la veracidad y la real existencia de Dios. A todas esas personas va dirigido este libro, porque ahora nos enfocaremos a la humanidad, a las personas, a toda esa gente que tiene una idea equivocada de lo que es Dios, a todas esas personas que se dejan llevar por las multitudes
o se dejan llevar por unos cuantos y no son capaces de analizar o investigar por cuenta propia. A esos me dirijo yo, y no me dirijo a ellos para meterles falsas ideas o para confundirlos todavía más. No, yo me dirijo a ellos para crearles la duda, para crearles un motivo para que ellos pregunten, investiguen y así quitarse esa venda de oscuridad que la humanidad ha tenido puesta durante milenios. Para que eso pase, es necesario leer, investigar y a esa investigación volverla a estudiar y a investigar, a desmenuzarla, a seguirla analizando y al final comprenderla y practicarla. Y esto que se vuelva parte de nuestra vida material y nuestra vida espiritual. ¿Acaso tú te has preguntado quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Hacia dónde te diriges? El solo hecho de hacerte estas preguntas te mantendrá consciente del por qué estás aquí y cuál es tu origen. La mayoría tiene la creencia que están aquí para llenarse a manos llenas de riquezas. Otros que están aquí para formar un hogar y tener hijos. Otros viven solo trabajando y estudiando. Y se les pasa la vida sin cuestionar nada. Como simples vegetales andan por el mundo. Como hojas del árbol que las lleva el viento. No son capaces de ir más allá de la ilusión del sueño colectivo. Todo tiene un inicio, un comienzo. Entonces, ¿cómo inició? ¿Cómo empezó todo esto? Adán y Eva, el Génesis, el Big Bang. La vida vino de otro planeta. Somos consecuencia de la evolución de las especies, como lo dijo Darwin. Esas y otras preguntas nos hacemos todo el tiempo, pero siempre nos quedamos con la duda. Nunca investigamos ni preguntamos, ya sea porque nos da pena, por el que dirán, o porque no queremos quedar como tontos al preguntar estos temas, ya que según las religiones o en la ciencia, ya está todo investigado, dicho y aceptado. Entonces, si ya está todo dicho y aceptado, entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer con este libro, con estos audios, que según yo se los estoy dirigiendo a todos ustedes? ¿Qué quiero hacer o qué quiero enseñarles? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Mi finalidad es hacer un trabajo apegado a la espiritualidad, no al espiritismo, ya que son dos cosas diferentes, aunque no tanto, pero sí son diferentes. La espiritualidad es una doctrina filosófica y el espiritismo es una práctica de según hablar con espíritus que vagan por el mundo etéreo. Entonces voy a tratar de reunir y de juntar, de mezclar las cátedras que nos da el Divino Maestro, la enseñanza de nuestro Padre Eterno, la Biblia, pasajes de la Biblia y la ciencia. Porque en estos momentos, con tantos adelantos tecnológicos, ya no podemos apartar la ciencia de la religión. ¿Cómo lo pienso hacer? Primero, con la ayuda de Dios, de nuestro Padre Eterno, del Divino Maestro Jesús de Nazaret, de un espíritu que siempre está a mi lado y me ha ayudado en estos análisis, y del estudio y análisis que he hecho de cátedras, de la Biblia y un poco de la ciencia. Todo esto es muy amplio, pero podemos encontrar lo más importante, lo más necesario, lo que nos compete y lo que nos va a ayudar en nuestra evolución espiritual y después en la material. También esto nos ayudará cuando pasemos a mejor vida, cuando termine nuestra vida material y así ya tengamos el conocimiento de a dónde tenemos que ir después de la muerte. Y así por fin entrar en una evolución espiritual y regresar al hogar paterno, al suelo bendito de nuestro Padre Eterno. Esa es mi meta, mi objetivo. Esa es mi misión, ubicar a espíritus y a materias, pero sobre todo a esa humanidad que se encuentra perdida y ofuscada. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo, sigamos analizando. Por el momento es todo. Analícenlo, estudien, escudriñen,
Vuélvanlo a escuchar y vuélvanlo a analizar. Tendrán que ir aprendiendo. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus, del universo, y seguiremos analizando lo que es la vida de Jesús de Nazaret. A través de parábolas, a través de análisis, vamos a ir viendo todo lo que es el estudio de esas parábolas, un análisis más espiritual, más profundo, más real. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro, por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.